Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo, dice el evangelista San Lucas recogiendo unas palabras del Señor. Capítulo 6, versículo 36. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. San Mateo, en un pasaje paralelo a este, no dice sed compasivos, sino que dice sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es decir, sed santos. Esta es una afirmación muy especial de San Lucas. Quiere decir con esto, para nosotros, que de alguna manera la misericordia, el ser compasivo, hace al santo. Nos hace perfectamente santos, digamos así. Es lo que más destaca en Dios, lo más grande. Tan grande es la miseria del ser humano que por eso mismo necesita una misericordia tan grande. Tantas son las necesidades que vemos en nuestro entorno. El mismo Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis. Pobre no solo es aquel que no tiene que comer, que vestir, que beber, no solo aquel que carece de medicina, sino también toda la lista, las famosas 14 obras de misericordia, espirituales y corporales. Todas esas necesidades siempre están en torno a nuestra vida. Por eso Jesús aquí subraya con San Lucas, como un cristiano, si quiere ser santo, para llegar a la santidad plena, ha de vivir sobre todo esta gran virtud, el ser misericordioso, ¿no? Y aquí el Señor habla de la compasión, ¿no? Como que hace alusión sobre todo a ese sentimiento de dolor, de pena ante el sufrimiento ajeno. Por otra parte, Jesús, al invitarnos a la misericordia con el prójimo, no está haciendo sino un reflejo de lo que es Dios. Jesucristo en sus parábolas, la parábola de la oveja perdida, dracma perdida, la parábola del buen pastor y sobre todo la parábola del hijo pródigo, cómo subraya esa, ¿no? Esa inclinación, esa como fragilidad de ir hacia el que está necesitado, del acoger al que está como golpeado. Y la parábola del buen samaritano, no digamos, como un enemigo, que era un judío, pero un samaritano, recoge a un judío. Eso es la predicación de Jesucristo. Y por otra parte, si nos elevamos un poco más, ¿cómo es la misericordia de Dios? Trino, Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Si Jesús nos dirige sobre todo discursos, no solo eso, la gran misericordia de Dios sobre todo se manifiesta en el mismo Jesucristo. Él es el gran samaritano. Toda la Trinidad quiere compadecerse del hombre y no da discursos. Nos da a su Hijo. Y Él va a cargar con nuestros pecados. Y Él va a ser pobre como el más pobre. Y Él va a sanar a tantos enfermos. Va a liberar a tantos posesos. Va a iluminar la vida de tantos. Y finalmente acabará lavando sus pecados en la pasión, en la Semana Santa. Es decir, Dios, su misericordia, más que discursos, más que palabras, son obras. San Juan de Ávila decía eso: Dios, su misericordia no es hablar, porque Dios no tiene habla. Dios Espíritu, o sea, la Trinidad, no habla. El Verbo sí, pero toda la Trinidad no habla. Su lenguaje es obrar, hacer. Y esto mismo es lo que el Señor también nos exhorta hoy. San Ignacio de Antioquía decía más o menos así, que en tiempos difíciles lo que la Iglesia no necesita son grandes discursos. Lo que necesita es grandeza de alma, de ver una necesidad y satisfacerla. De veras, ser samaritano, buen samaritano. El buen samaritano no hace discursos, no hace propagandas. Él ve una necesidad, digan lo que digan, se vuelca con el necesitado. Y esto también hoy día a nosotros en el Evangelio. Porque hoy se discute a veces qué es la misericordia, qué no es la misericordia, que si la misericordia ahora también podría ser como dejar pasar, dejar hacer, ¿no? Que tanto se decía en la Revolución Francesa, ya que cada uno haga lo que quiere, entonces no nos metamos en sus decisiones, respetemos las decisiones personales. E incluso algunos, pues ya saben, hasta dicen, bueno, si para uno es pecado, pues para el otro no, dejemos hacer. Hoy en día abundan los grandes discursos a veces sobre la misericordia. Y aquí el Señor nos dice, fíjense, cosas concretas, no condenéis, no juzguéis, perdonad, y aquí dice Jesús sobre todo, dad, ¿no? Y aquí está la gran limosna. ¿Cuánto nos sacrificamos? ¿Cuánto nos sacrificamos por hacer el bien? ¿Cuánto nos cuesta? Nuestro Padre de Molina decía, la misericordia de Dios es en Jesús, todo a favor nuestro. Esas son sus llagas, sus méritos, todo es a favor nuestro, todo. A favor nuestro, pero a costa suya, a costa suya. ¿Cuánto le está costando? Tremendos dolores. A favor nuestro, a costa suya, y también decía, por voluntad del Padre, porque así lo quiso el Padre. Y aquí está también una luz muy importante. O sea, no podemos ser compasivos si Dios, nuestro Padre, no nos señala ese camino. Esto es muy importante reflexionarlo, porque ¿cómo puedo yo ser compasivo quebrantando los mandamientos de Dios? No podría ser compasivo. Eso sería una falsa compasión. Eso sería mero sentimentalismo. Un cristiano
obra según le dice Dios. Según le dice Dios. Pero ahí está el modelo. Ahí está el modelo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros también hoy. Santo Tomás de Aquino tiene esta sentencia, se las voy a referir, que hace mucho pensar. Dice él, la justicia y la misericordia están tan unidas que la una sostiene a la otra. Tremenda afirmación de este santo. O sea, la justicia y la misericordia en Dios y para nosotros no pueden estar separadas. Justicia, dar a cada uno lo que corresponde. Y la misericordia, ¿no?, es inclinación benévola a hacer el bien, a compadecerse de la necesidad del otro. Eso dice, están siempre unidas, no se pueden separar. Y tan bonito dice, la una sostiene a la otra. Sostiene, no se pueden separar, no se pueden separar. Y sigue el santo y dice, la justicia sin misericordia es crueldad. Repito, la justicia sin misericordia es crueldad. Y esto, por otra parte, dice el santo, fíjense el contraste, y la misericordia sin justicia es destrucción. Podemos ser misericordiosos, pero si yo, por esa misericordia, por ese compadecerme, por ese favorecer a un necesitado, lo separo del recto camino de Dios, entonces estoy siendo cruel. Por consentir con alguien en algo, en un estilo de vida, lo separo de las enseñanzas del Señor, no le digo la verdad, entonces estoy siendo cruel, ¿no? Estoy siendo cruel. Por eso, ¿cuánto sufre un padre de veras cuando tiene que decir a sus hijos, recordarles el camino correcto, cuando los ve por camino de pecado, y un padre tiene que decirles, eso está mal, eso no te lleva a Dios? Duele, pero ese es el camino. Hay que hacerlo con modos delicados, respetuosos, pero es un deber. Y si una autoridad, un padre de familia para con sus hijos, por ejemplo, no lo hace, entonces ese padre, esa autoridad comete pecado, porque está guiando como un ciego a otro ciego. Y dice Jesús, un ciego que guía a otro ciego, van al abismo. Entonces, es responsable ese papá por no guiar bien a sus hijos, responsable de los pecados de sus hijos. Y esa autoridad es responsable de los pecados que por haberles callado cometen sus súbditos. Es una gran responsabilidad. Y por otra parte dice el santo, la misericordia sin justicia es destrucción. Es un contraste, un contraste. Es un gran santo, Santo Tomás, doctor de la Iglesia, ¿no? Y es que en Dios, es el modelo, en Dios todas las virtudes están unidas. O sea, si la Biblia dice que Dios es misericordioso, también dice la Biblia que Dios es amor, pero también dice que Dios es luz. Y por lo tanto podríamos decir, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es verdad, Dios es fortaleza, Dios son todas las virtudes, en Él se unen. Es una armonía perfecta. Nosotros, para entenderlo, hay que como separarlo. Por eso aquí
qué bonito Santo Tomás, cómo lo explica, ¿no? Con esta manera sentenciosa, porque a veces podemos nosotros, entendiendo un aspecto, desligarlo del otro, ¿no? O sea, no podemos, cuando aquí Jesús dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, hay que acoger estas palabras con esta explicación de Santo Tomás. La misericordia sin desligarlo de la justicia, porque eso sería destruir la misericordia. Y por otra parte, si vamos a aplicar la justicia, tener también presente la misericordia. No se puede separar las dos. Pidámosle a nuestra Madre, sobre todo, hacer vida lo que dice San Ignacio de Antioquía. Es verdad, hay que explicar, hay que entender, pero sobre todo ese tener grandeza de alma, de hacer el bien. Cuánto bien hay que hacer. Y esa es, digamos así, también una de las grandes como consignas de su vida, de nuestro Padre Molina. ¿Qué hace él? Dio discursos, pero sobre todo su consigna es inclinarse, estar del lado del que necesita, levantarlo. Eso es ser pobre con el pobre, vivir junto a él, hacerle el bien, como Jesús hace el bien. Que nuestra Madre pues nos dé ese corazón lleno de compasión, lleno de obras. Amén.